Aquí estoy de nuevo. Vamos a hablar muy brevemente sobre el Renacimiento. Ya habíamos establecido lo que era el humanismo, ya lo localizamos ahí cronológicamente, ahí al final de la Edad Media. Y por ahí les voy a enviar luego la definición del Renacimiento, que es de lo que voy a hablar más o menos ahorita en unas breves palabras. El Renacimiento tuvo este encanto, no tan solo de cambiar, les recuerdo, venimos de la Edad Media, donde el hombre fue prácticamente sojuzgado al punto de casi desaparecer. No nos interesaban sus expresiones, no nos interesaba que dejara sus huellas de nada, no nos interesaba nada de él. ¿Sí? Lo único que se pintaban eran las imágenes divinas, lo que la iglesia decía, lo que el noble decía, pero el hombre en sí per se, eh, es decir, un campesino no contaba, era un cero a la izquierda. ¿Qué sucede con el Renacimiento? Está precedido y es parte de el humanismo que va a poner en el centro al ser humano, lo va a poner en el centro. Y esto es algo novedoso, ¿sí? Tan novedoso que puedo hacer el símil, ahora sí, como hoy en día, que tenemos que salir a la calle con un cubrebocas, porque si no sabemos que si nosotros somos portadores del virus, lo podemos transmitir y el cubrebocas de alguna manera también nos puede proteger a nosotros de no infectarnos. Bueno, algo así sucedió con el Renacimiento. La gente tuvo conciencia de que era una nueva era una nueva época. Pero déjenme matizar un poquito. Recuerdan que yo les había platicado que sobre todo las ciudades italianas, no las otras ciudades europeas, sino las ciudades italianas, recuerden que cada ciudad italiana era una ciudad-estado, tenía su propio duque, su propio príncipe, su propio ejército, etcétera, etcétera. Eh, Empezaron a mover algo que no se conocía, que era el comercio. Empezaron a existir los mercados en las ciudades, empezaron a existir como sindicatos, los sindicatos de los que construyen instrumentos musicales, de los que hacen carretas, de los que hacen macetas, de los que hacen sartenes. Había sindicatos prácticamente de todo y a ese grupo tú pertenecías y ahí mismo, normalmente eran grupos familiares, pero ya era un grupo de síndicos que formaban un importante segmento de la sociedad. Todas estas personas ya se establecieron como comerciantes y esto le dio otra vida a lo que entonces era las ciudades europeas, sobre todo y al principio las italianas. Y yo vuelvo a citar lo que estamos viviendo, la pandemia, cómo ha cambiado la vida para tantas personas el hecho de que se hayan cerrado tantos comercios. Inclusive yo espero que a ninguno de ustedes les haya tocado, pero muchos de nosotros hemos sido despedidos, no tenemos trabajo, no porque sean malvados los empresarios, sino porque pues ¿con qué nos van a pagar si ellos no pueden abrir sus negocios? Entonces, aquí vemos la importancia que tiene la vida comercial en una nación o en una ciudad o en una sociedad. Esto fue muy importante para el desarrollo del Renacimiento en, en Italia, sobre todo en las ciudades italianas, porque son los burgueses, es decir, los que ahora tienen poder económico, ya no nada más es el noble,
sino que ahora los burgueses los que vivían en el burgo, los que vivían burgo, ciudad, tienen una enorme capacidad monetaria. ¿Mm? Ya no nada más eran los nobles, inclusive había unos judíos que se llamaban, no recuerdo si eran los Fuscher o cómo se llamaban, pero eran banqueros y ellos prestaban dinero a los reyes, ellos les prestaban dinero a los reyes, manejaban la economía de esa manera. Menciono esto porque los burgueses también van a patrocinar, esa es la palabra, es que se me fue la palabra, van a patrocinar muchas cosas. Van a patrocinar al pintor. Hay un pintor ahí que me gustó mucho. Había los pintores que ya eran muy famosos, pero había otros que no. Y ese pintor, pues ese me gustó mucho. A ver, que venga y que decore mi casa, decía el burgués. ¿Sí? Ahora ya no nada más era decorar el palacio, sino que el burgués podía tener una casa preciosa, grande, y hacer que el pintor viniera y le decorara con frescos o que hiciera pinturas de sus hijos o hijas o su esposa, qué sé yo, de él mismo. Por eso en el Renacimiento tenemos tanto retrato, ¿sí? Porque fue una novedad de que se les podía pintar. Y no nada más eso, sino que también hubo una pléyade, es decir, un grupo enorme de pintores talentosos que, bueno, hasta debajo de la maceta salían, tanto de Venecia como de Florencia, como de Milán, de todos lados había grandes pintores. ¿Mm? Nuestros museos, los nuestros no tanto, los de México, porque no tenemos tanta obra europea, pero la gran mayoría de los museos del mundo tienen obra de esos pintores. Nosotros tenemos en el Sumaya y en el Museo de San Carlos y tal vez uno que otro museo más. Nada más que todo lo que tenemos nosotros no es producto de botín o de robo o de cosas por el estilo, ¿no? En fin, no me voy a meter en ese asunto. Volviendo al Renacimiento, les decía yo que una de las peculiaridades del Renacimiento es que todos participaron, todos sabían que eran parte de algo nuevo, que algo nuevo estaba sucediendo, se estaba gestando y que tú eras parte de eso. Esto es importante porque el Renacimiento, 1500, 1600, esa va a ser la sensación de la gente. El que sigue, que es el barroco, 1600, 1700, va a ser todo lo contrario, pero eso ya luego lo veremos. Aquí había esa idea de que el hombre podía todo, era capaz de todo, que todo lo podría curar, podía hacer todos los edificios que quisiera, podía hacer las esculturas que quisiera, que ya no nada más era necesario estar copiando a los clásicos, sino que los autores contemporáneos podían hacer obra tan buena como lo hicieron los griegos y los romanos y aún mejor. El caso de Miguel Ángel, por ejemplo. El caso de tantos escultores de Roma, sobre todo, que hicieron esculturas extraordinarias. Bernini, por ejemplo. Entonces, el Renacimiento tuvo, aparte de esta peculiaridad que les digo, una renovación. Por eso se llama renacer, renovación. Una renovación de todo lo que antes se hacía. En la arquitectura, por ejemplo, los edificios que sí se inspiraban en los griegos y en los romanos, en las construcciones de entonces, eran edificios extraordinariamente bellos, serenos. La palabra es esa, serenos. Es decir, tú ves hoy en día, porque se han conservado bastantes edificios, arquitectura del Renacimiento, y la sensación que te dan los edificios es de una tranquilidad,
de una paz interior, porque eso es lo que era la arquitectura de ese entonces. Eh, si eran 10 ventanas aquí, también eran 10 ventanas acá y 10 ventanas acá. Y en la parte de abajo eran 4 ventanas acá, 4 ventanas acá y la portada o la puerta con una escultura aquí y una escultura acá. Es decir, todo era medido, todo estaba balanceado. Esa tranquilidad te la, te la daba los edificios renacentistas, la arquitectura renacentista. Todo esto va a cambiar con el barroco. Pero también eso se reflejaba en la literatura, se reflejaba en el arte, en la pintura, donde las pinturas son de una tranquilidad. Si ustedes alguna vez van a la Ciudad de México y pueden ir al Museo Nacional de San Carlos, que es la colección de arte europea del Estado, o sea, de los mexicanos, o el Sumaya, o hay otra colección, la Franz Mayer, que está ahí por la Alameda, que tienen obra europea. Todos los retratos renacentistas, las pinturas renacentistas, las personas que posan son retratos tranquilos. Vuelvo a la misma palabra, porque eso es lo que siente uno con el Renacimiento, que hay una tranquilidad, una serenidad. Normalmente están de un lado, hay una cortina, pero nada más, ¿sí? Muy bien pintados, muy bien pintados. Pero esto va a cambiar con el barroco, porque en el barroco ya hay gestos, ya si en el Renacimiento siempre están las manos así, o están sobre la mesa, o están sobre los libros, o algo así, ya en el barroco va a ser distinto. En el barroco va a ser todo este tipo de poses que pueden parecer chistosas, pues así son. Para si algún día, acuérdense de su maestro, por lo menos si no aprendieron nada, aprendieron a ver cuál es la diferencia entre un retrato barroco y uno del Renacimiento. Bueno, ya casi estoy terminando. El Renacimiento también, aparte de que fue una renovación prácticamente de todo, desplaza un poco, no un poco, mucho, a la Iglesia Católica del poder. Les recuerdo que los burgueses ya tienen dinero y ya también pueden exigir, ¿sí? Pero no se equivoquen, no es que la gente haya dejado de creer en Dios, no, siguen creyendo en Dios, los grandes templos se siguen construyendo, etcétera, etcétera, y la iglesia sigue teniendo cierto poder, y no cualquier poder, sino sigue siendo poderosa, pero ya no con el poder que tenía en la Edad Media. Se inspiran, sí, en los griegos, en los latinos o romanos, eh, y sobre todo hay algunas cosas algunos géneros que, no me gustaría usar la palabra reviven, pero que aparecen, esa sería la palabra mejor. Y uno de ellos es el teatro. Eh, Ustedes van a recibir ahí en mi mapita, en la línea del tiempo, y en esa línea del tiempo yo puse en medio, entre el barroco y el Renacimiento, puse a dos figuras, a William Shakespeare y a Miguel de Cervantes. ¿Por qué? Porque el Renacimiento llegó tardíamente a Inglaterra, William Shakespeare, eh, y llegó un poquito antes a España, pero llegó mucho después de lo que sucedió en Italia. Y las puse ahí en medio porque ahora que les hable de ellos, de esos dos personajes, les voy a decir por qué. Por el día de hoy, eh,
vamos a poner fin a esta pequeña conversación en las que traté un poquito caóticamente de explicarles lo que fue el movimiento del Renacimiento, sobre todo en Europa. Y cuando veamos el barroco, les voy a explicar qué influencia tuvo acá en México. ¿Sí? Por hoy, eso es todo.